Vale. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la Feria del Libro de Murcia 2022. La tarde promete ser fuerte y lo promete porque empieza fuerte. En el estrado, mesa, atril como escenario, nos acompaña José Antonio Jiménez Barbero y Manuel Moyano presentando la segunda novela ganadora del premio Murcia Libro de novela corta, segunda porque es la segunda edición, ganadora con todo el merecimiento y algo más. Quiero agradeceros, como decía, a todos vosotros por acompañarnos, a la editorial Murcia Libro por el apoyo que supone para la feria que esté participando con una actividad importante como es esta, la presentación de la novela ganadora de su premio en un evento de la feria, y a José Antonio y Manuel, que están aquí con nosotros resistiéndose en vez de estar ahí fuera con el día estupendo que hace navegando entre libros. Esto es vuestro, es totalmente libre, cual si estuvierais en clase y dispusierais de una libertad de cátedra. Así que, por favor, disfrutad y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raúl, también a la organización y a los que habéis asistido a esta presentación. Como bien ha dicho Raúl, vamos a presentar la novela Diario de un maldito de José Antonio Jiménez Barbero, que ha obtenido el premio Murcia Libro de novela breve 2022. José Antonio Jiménez Barbero nació en Barcelona en 1975, año en que murió Franco. Su familia es de Granada y vive en Molina de Segura. No sé si... Bueno, te voy a preguntar por esto y por tu extraña carrera profesional, porque para quienes lo conocéis, ha desempeñado una gama de profesiones y titulaciones realmente extrañas. Ha ejercido como policía local en Molina de Segura, que es cuando yo lo conocí. Cuando lo conocí más adelante en su calidad de escritor, se me había quedado su cara un poco, creo que es por el flequillo, ¿no? O sea que no te lo quites nunca porque te da personalidad el flequillo. Y bueno, después de esto me lío un poco con las denominaciones, enfermería de salud, das clases en la universidad, en la Facultad de Psicología. Todo esto no es baladí porque creo que todo esto influye en tu obra, y mucho. Entonces, si nos puedes resumir brevemente tu recorrido vital, tanto geográfico como profesional. Bueno, sí, la verdad es que dicho así parece bastante accidentado. Es cierto que me conociste como policía local, en Molina de Segura estuve casi 9 años. Yo ya tenía la titulación de enfermero. Me pilló un momento de crisis económica, no había trabajo y opté por una oposición, en ese momento pues policía. Cuando ya a cabo de los 9 años decidí retornar a mi profesión original y comencé a trabajar como enfermero, y allí pues al mismo tiempo empecé a investigar, ¿no? Para ello pues, tuve que matricularme en máster, luego hice mi doctorado y al cabo de los años pues de ahí terminé como profesor. ¿Tu doctorado en qué es? Mi doctorado trata sobre la violencia escolar y los problemas de conducta en la infancia y la adolescencia. Que digamos, es una materia en la que está especializado. Sí, temas de trastornos de conducta, de problemas de delincuencia juvenil, bullying, violencia escolar. Digamos que esa es la línea de investigación que quizás está relacionada un poco con mi labor anterior en la policía. Probablemente tenga... Todo. Ahí ya fue cuando un poquito vi la necesidad. Y brevemente, el itinerario geográfico, nacido en Barcelona, de familia granadina, vives en Molina. Sí, bueno, eso ya es por la profesión de mi padre. Mi padre fue policía también y pues claro, nos tocó dar tumbos por España. Nací en Barcelona, de ahí nos trasladamos a Valencia, estuvimos viviendo unos años en Onteniente, en Valencia, y pasamos hasta luego un tiempo en Granada y por último recalamos en Murcia.
Murcia he estado tanto en Alcantarilla viviendo unos años y finalmente en Molina Porque de en Segura. Murcia, ¿cuánto tiempo llevas viviendo? Pues no, casi toda mi vida. Eso te iba a decir. Mira, Estás tengo hablando los de... fueron 4 Vale. años. Yo desde los 4 años estoy O sea, aquí. que eres murciano a todos los efectos. Sí, a todos. Bueno, nosotros somos amigos, hemos ido juntos de excursión, he comido en tu casa y he leído casi todo lo tuyo. Sin embargo, no sé si lo sabes, que yo estaba en el jurado que te dio el premio y la verdad es que no te reconocí. O sea, hasta que se abrió la novela no tenía ni idea de... No había pensado que eras tú, luego digo, pues sí, es verdad, cuadra, ¿no? Pero no lo había pensado. En la contraportada del libro se dice que es tu mejor novela hasta la fecha y yo también lo creo así, ¿no? Digamos que a lo mejor en las anteriores hay más indicios de alguien que está probando, se está ejercitando, y sin embargo aquí el dominio del lenguaje, el estilo y la trama, está claro que la creación de personajes es más maduro incluso, ¿no? Se ha ido consolidando un estilo. Por ejemplo, a nivel de imágenes, cuando hablas de sonrisa escarchada o mohoso silencio, ¿tienes tú conciencia de haber llegado a un punto más alto como escritor o lo crees así o no? Sí, a ver, sí que he notado cierta evolución. Tanto mis primeras obras sí que hay cierta ingenuidad a la hora de elaborar los personajes y las tramas. También hay quizá más autenticidad. Yo la primera que escribí fue El niño que no quiso llorar, y cuando la he releído he visto mucho más de mí, quizá porque era pues el origen, pues te desnudas un poquito más. Pero a día de hoy pues, sí que la experiencia de haber escrito tanto atrás, pues sí que me ha permitido pues evolucionar a la hora de elaborar las tramas. Las tramas son más complejas, los personajes tienden a ser más profundos, menos planos. En algunos casos anteriores, pues sí es cierto que a lo mejor en algunos personajes carecían de la personalidad que yo quería imprimirles. Y creo que también he evolucionado en el uso del lenguaje. En fin, sí que es cierto que no, de todas formas no creo que haya llegado aún al nivel que puedo llegar. Sí, creo que no, todavía puedo puedes mejorar más, y pero... por lo menos eso es lo que intento, ¿no? Pero está claro que es como un escalón a mi modo de ver. Sí. En tu ascenso, que por otro lado, otra pregunta sería cómo en esa complejidad profesional de enfermero, policía, profesor de universidad, la afición, o sea, la literatura en sí como afición es una palabra que la denigra, como obsesión y pasión, ¿desde cuándo está en ti el deseo de escribir, de publicar libros, de ser escritor? A ver, yo recuerdo haber escrito casi desde pequeño. Escribía pequeños relatos que no leía nadie, los leía yo solo. Alguna vez concursaba en algunas cositas que convocaban el colegio, en fin. Pero siempre he tenido, luego cuando fui haciéndome mayor sentí un pudor a la hora de mostrar lo que escribía. Y fue ya cuando terminé la tesis doctoral, el doctorado que como te he dicho versaba sobre el tema de la violencia escolar, cuando sentí la necesidad de mostrar eso que habíamos visto, ¿no? Que habíamos descubierto sobre el tema del bullying, no solo desde el punto de vista científico, que se queda solamente para un cierto nivel de casta científica y no llega a donde queremos llegar, sino que llegara a los niños y que llegara a los jóvenes, a los profesores, a los padres. Y entonces a través de la ficción. Efectivamente, la idea era que todo eso que yo conocía, digamos, hacerlo Sin converger embargo, con mi afición por escribir. En esos primeros libros, entonces tus libros tienen un propósito docente, no es la palabra, pero no me sale adecuada. Didáctico. Didáctico, esa es la palabra que buscaba. En ese momento sí. En cambio, en esta novela, el propósito didáctico diría que ha desaparecido por completo. Totalmente. Es más, espero que nadie intente imitar a los personajes que salen ahí. No. A ver, yo creo que al fin, en definitiva, todas las novelas al final pueden enseñarnos algo, pero el objetivo no es ese. Es decir, el objetivo
es entretener y Sí. al mismo tiempo pues tratar de mostrar a los demás la visión que podemos tener nosotros del mundo. En este caso... Sí, que este es un camino que ya habías iniciado con la facultad, tal vez, ¿no? Efectivamente. Y en la primera novela, El niño que no quiso llorar, digamos que fue el trampolín el que me ayudó a salir fuera. Y luego a partir de ahí comencé a desarrollar pues, un tipo de narrativa menos enfocada, menos temática, ¿no? Menos didáctica. Menos didáctica. Bueno, lo que voy a decir no es un spoiler porque se dice ya desde las primeras páginas. El protagonista realiza una determinada acción que tendrá consecuencias terribles para él y supondrá la muerte de su mujer y de su hija, ¿no? Y eso de alguna forma es lo que pone en marcha la acción de la novela. Él se tortura porque si no hubiera hecho esa determinada acción, su hija y su mujer no hubieran terminado muriendo. Y ese tormento, digamos que es lo que le condiciona a actuar. Y esta es una pregunta quizá demasiado general, pero eso demuestra como a veces un pequeño acto puede modificar por completo tu vida. Y la pregunta era, dinos primero si estás de acuerdo, que imagino que sí, y segundo si puedes decir algún acto de tu vida así pequeño que haya modificado tu existencia. Sí, a ver, nosotros estamos continuamente tomando decisiones, pequeñas, grandes, y esas decisiones nos llevan a otras decisiones y esas otras decisiones nos llevan a tomar determinados caminos o a afrontar determinadas consecuencias. Eso es principio del aleteo de la mariposa, ¿no? Que un aleteo de una mariposa en China puede provocar que luego haya... En fin, eso conocemos todos. Yo creo que eso es parte de una forma de explicar lo que va ocurriendo. Es decir, las cosas acontecen por decisiones que vamos tomando. En este caso es una decisión que aparentemente no es grave, pero que sí va a llevar a acarrear consecuencias muy graves para él y luego a su vez va a acarrear consecuencias muy graves para otras personas en el entorno. Y te preguntaba si en tu caso ha habido... Pues, bueno, perdón por autocitarme, pero es que aquí justo hay un callejón que había un bar y hace muchos años me metí ahí y conocí a mi mujer. Si no me hubiera metido ahí, seguramente no hubiera quedado a vivir en Murcia, porque yo estaba de paso. Digo, para mí fue un caso de como en vez de ir para adelante, ir para la derecha, cambió mi vida. ¿Tú tienes algún...? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando terminé enfermería y tenía buenas notas, buenas calificaciones, ¿no? Sí. No esté mal que lo diga. Tenía la opción de matricularme en medicina porque tenía la nota de sobra. Y opté por matricularme en fisioterapia, asistí a una clase y me marché. Vi que me había equivocado. Perdí el dinero de la matrícula, evidentemente, pero lo dejé, lo abandoné. Probablemente, quizás si me hubiera matriculado en medicina, hubiera terminado medicina, pues quizás mi vida hubiera sido muy distinta. Eso es una decisión que tomé en un momento y que acarreó pues, un cambio en mi vida. Eso fue una de tantas, ¿no? Y yo creo que todos tenemos, en algún momento llegamos a una encrucijada que nos puede... Otra cosa es que en la novela se nota tu conocimiento de asuntos, llamémoslos policíacos, como armas, no solo las marcas, sino incluso la descripción de cómo debe dispararse y todo eso, o cómo retratas a la gente de los bajos fondos. Todo eso le da más credibilidad a la novela, ¿no? Que si lo hubiera escrito alguien que lo dijera de oídas, ¿no? Y bueno, la pregunta cantada es en qué medida, aunque la hemos apuntado un poco, el hecho de haber sido durante 9 años policía local influye en tu obra literaria. Pues, vamos, ¿en qué medida influyen todas? Directamente, digamos que casi toda la información que aparece ahí es experiencia personal, ¿no? El retrato que hay, yo no he estado en Cañada Real, he visto fotografías, he visto imágenes, pero he conocido barriadas muy similares en nuestro ámbito y personajes muy similares a los que aparecen incluso en la propia Molina de Segura, a los que aparecen retratados. Algunos son retratos de personajes de Molina de Segura que los he transformado en personajes de la Cañada Real, ¿no? de Madrid.
El uso de las armas, evidentemente, es algo que he manejado, bueno, que conozco bastante, o que conocía bastante. Y bueno, lo que digamos en esta novela he querido un poco, a lo mejor me lo ibas a preguntar más adelante, en realidad es un cliché, la trama de la novela es un tópico, un cliché, es decir, es la idea del justiciero, ¿no? Ya has hecho un súper spoiler. No creo, porque viene en el propio resumen de... Se ve enseguida. Bueno, y dentro de eso te iba a preguntar... bueno, sí, has dicho Molina. Había un personaje en Molina que era este que tenía animales exóticos allí. ¿Este lo has usado o no? ¿Sabes el que te digo? Creo que dices Pochiche, ¿no? El que estaba al lado del estadio San Sí. ¿Ese lo has usado? Ese probablemente, digamos, su forma de comportarse o sus expresiones, algunas sí que aparece ahí. Digamos que la imagen que yo me creo del personaje que tú te refieres, ¿no? Del cuervo, que es el gitano de la Cañada Real, está basada en varios. Uno de ellos es Tony, sí, precisamente, que tenía bastantes animales y algún vehículo de lujo por ahí también. Sí, animales exóticos, ¿no? Sí, animales exóticos. Bueno, en tu libro empleas desde el principio técnicas cinematográficas, que es algo muy claro en el preámbulo. Es como esas películas que empieza con una escena salvaje y ya dice, bueno, pues ya con esto hay que seguir viéndola, ¿no? La pregunta era, ¿es un uso deliberado de los recursos cinematográficos? Y por otro, eso sería una pregunta particular para ti. Y otra general es si hoy día se puede escribir de la misma manera que cuando no existía el cine. Así en general. ¿En qué medida el cine crees que influye en la literatura? Yo creo que influye en el hecho de que nos estamos acostumbrando a tener todo la emoción ya desde el principio. Es decir, antes teníamos más paciencia, le dábamos más tiempo al libro para que nos fuera enganchando, y ahora el lector requiere que el libro le enganche desde el principio. Entonces, la novela realmente, cuando se escribió originalmente, la primera versión, esa escena no aparecía. Esa escena aparecía al final, que es realmente cuando ocurre. Cuando le di una segunda vuelta, realmente la novela es un diario, ¿no? Entonces lo quise situar cronológicamente. Cuando se empieza a leer el diario, lo leen los policías en la primera escena y a partir de ahí se muestra el diario. Y luego aparece un epílogo que digamos que es continuación inmediata del prólogo. Digamos que está estructurada así. La idea es, por un lado, darle a nivel cronológico, darle una mayor coherencia, y por otro lado conseguir que el lector entre en la novela desde el principio, no que vaya, es decir, no dar tiempo a que, porque quizá el primer capítulo quizá vaya un poquito más lento. Sí. Entonces le damos un poquito de velocidad al principio. Anzuelo, también por lo que dices tú, por la que la paciencia del lector y del espectador son cada vez menores. No obstante, la gente se traga las series, que para eso pienso que hay que tener paciencia, pero en fin. Digamos que la parte negativa de esa técnica es que le quitas un poquito el final, ya lo desvelas. Claro. Desvelas un poco el final, pero como mi objetivo en este caso no es crear una intriga hacia el final, sino el camino, explicar el camino que le ha llevado ahí, era el objetivo de la novela, pues no le di tanta importancia. Así que me lo planteé al principio si hacerlo o no. Estuve con esa duda hasta el final. Y al final me di cuenta de que realmente lo importante de esta novela es el camino que recorre el protagonista, no cómo termina. Y es lo mejor de la novela. Efectivamente. Como comentaré en algún momento, creo. Bueno, las escenas son muy visuales, se ven. También abundamos en lo que decimos de la técnica cinematográfica. Los personajes están muy bien caracterizados, los sientes como reales, particularmente el cuervo, ¿no? No sé si eres consciente de que el personaje llamado el Cuervo casi se sale del libro, ¿no? Más que el protagonista, incluso. Eres consciente y eso surgió de forma casual, supongo, no deliberada. En este caso, a ver, tendría que explicar un poco cómo escribo yo. Yo escribo, me considero un escritor de situación, es decir, yo creo
unos personajes, creo una situación y dejo que transcurra, ¿no? Que ellos mismos decidan el camino. Aquí es cierto lo que ocurre, eso no era lo que yo tenía pensado. El protagonista único de la novela prácticamente iba a ser el protagonista de la novela iba a ser él, ¿no? El profesor. Pero a medida que iba avanzando me di cuenta de que me iba dando cuenta de que Raúl necesitaba más y que iba pidiendo paso. Y al final, es cierto, se convierte casi en coprotagonista de la historia y además digamos, va a ser el detonante del final. El final, que lo que se produce va a ser un poco el detonante. Que eso demuestra que a veces lo mejor de un libro sale en la improvisación, lo que no tenías previsto, lo que me lleva a una pregunta clásica, que es si tú eres un escritor de brújula o de plano. Yo creo que soy más bien de brújula, y creo que ya lo he dicho ya. Vale. Sí, no, según lo que has contado eres de brújula. No, casi yo no preparo la novela, es decir, no me hago casi ni un esquema, yo sé cómo empieza, creo la trama, sé cómo va a comenzar y a veces tampoco sé cómo va a terminar, cómo comienza sí. Bueno, sí. En otra ocasión, en este caso, sí que sabía cómo iba a terminar. Eso sí que lo tenía claro, el final lo conocía de antemano, pero no sabía cómo iba a llegar a ese final. Sí, a mí me suele ocurrir también, ¿eh? O sea, más o menos sé por dónde empezar, por dónde acabar y hay que descubrir cómo llegar de un sitio a otro. Efectivamente, esa es la idea. Y en ese proceso donde a veces se generan las mejores cosas, personajes, etcétera. Una de las cosas, bueno, José Antonio ya ha dicho que la novela trata de un justiciero. Un justiciero quiere decir que es alguien que se toma la justicia por su mano en vez de dejarla en manos de la ley. Claro, entonces la novela plantea el conflicto entre legalidad y justicia, ¿no? Lo que es legal y lo que es justo, que no siempre coinciden y que es un tema siempre súper candente, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, a la mayoría nos parece... Bueno, hubo un caso esta semana, ¿no? El Tribunal Supremo rebajó la pena de alguien por un tecnicismo, alguien que había matado a una niña o a su mujer, no me acuerdo quién. Sí, había matado a la madre. Sí. A la madre y a la hija. A la madre no, había matado a la madre con una centenar de puñaladas, la había apuñalado, no sé, sí. Y había dejado a los hijos allí. Y eso lo habían contemplado, pero sí. No, más que un tecnicismo es porque el juez o jueza, no recuerdo, consideró que los daños emocionales de los niños no se debían haber contemplado cómo asesinaban a su madre, sino por la separación. Esa es una típica... Hay muchas sentencias que al ciudadano común nos parecen a veces aberrantes, ¿no? E incluso nos parece que la ley no da... yo qué sé, el típico caso de que tu casa sea ocupada y tú no puedas echar ni hacer echar a los que la ocupan, ¿no? Que tengas que... Sí. Que decir, son cosas que nos parece que la ley no se ajusta a la justicia, valga... Sí, es el eterno debate que existe y ha existido siempre, que es, ¿tenemos derecho a tomarnos la justicia por nuestra mano? Claro. En este caso, es decir, la aplicación sería si al que mata hay que matarlo, al que roba hay que... o hay que dejar que funcione la justicia. Entonces esto es una idea que está muy implantada en Estados Unidos. Es un cliché, como digo, un tópico de la cultural de Estados Unidos. Allí donde además el manejo de las armas o el disponer de las armas es algo legal, ¿no? La trama, si la analizas, básicamente realmente es ese cliché. El comienzo es muy parecido a la idea del justiciero este que conocemos todos del cine. Pero yo quise coger esa idea, es decir, yo soy consciente de que es un tópico y lo quise hacer así. Desde el principio sabía que estaba haciendo un cliché, pero yo lo que quería era, digamos, darle un enfoque más racional y un enfoque más humano. Si observamos, si vemos cualquier película esta de justicieros, por ejemplo, voy a citar la más conocida, la Charles Bronson, ¿no? Yo soy la justicia. Yo soy la justicia. Bien, la película no voy a analizar cinematográficamente ni el papel ni el actor, ¿no? Pero no encaja el cómo funciona y cómo se comporta esa persona, no encaja con lo que ocurriría realmente si alguien sufriera esa situación, ¿no? Ahora sabemos que existe el trastorno por estrés postraumático, que existen los trastornos depresivos, que hay síntomas, ¿no? Allí parece que no. Allí parece que llega este señor, que por cierto
su cara no se mueve en todo, es plano absolutamente, a raíz de que sufre una situación muy similar a la que se describe ahí, ya pues se convierte en un justiciero, consigue un arma que le proporcionan y ya dispara con una facilidad asombrosa, muy diestro disparando, no falla un tiro. Bueno, los que sabemos disparar y hemos disparado sabemos que eso no es así, que es complicado, que requiere un entrenamiento. Los que hemos estudiado un poco la psicología sabemos que cuando ocurre una situación de este tipo, lo más probable es que desarrolle un trastorno adaptativo o un trastorno por estrés postraumático o un trastorno depresivo grave, que es lo que ocurre en este caso. Y eso no pasa en las películas. Ahora en las últimas que están haciendo sí parece que quieren profundizar ahí un poquito, pero de pasada, digamos que no es en la parte principal. Y a mí precisamente eso es lo que más me gusta de tu novela, y cuando la leí incluso en borrador, o sea, en borrador no, y cuando no venía, no, como anónima, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente se debe a tu experiencia profesional, que es, retratas muy bien cómo una persona normal se convierte en un justiciero. Me refiero, es lo que has dicho tú, la película está de Charles Bronson, digo, bueno, esto me lo creo porque me lo quiero creer, ¿no? Pero en este libro la concatenación de sucesos, cómo va ocurriendo todo, hace que parezca natural algo tan difícil, ¿no? Como que una persona decida tomarse la justicia por su mano. Te iba a preguntar, en línea con esto de la justicia y la ley, si serías partidario de la restauración de la pena de muerte. Bueno, quien haya leído la novela, bueno, creo que poca gente ha leído todavía la novela. Yo no me muestro ahí, no muestro mi opinión. Punto a ti. Yo ahí en la novela no muestro la opinión. Simplemente explico una historia, narro una historia, narro una perspectiva. Pero bueno, leyendo un poco entre líneas, el final, cuando lo descubran, pues yo creo que más o menos llegarán a la conclusión de que no estoy para nada de acuerdo con que se implante la pena de muerte, porque, a ver, acabar con la vida de otra persona implica muchas cosas. Implica en casos muy flagrantes. No solamente a esa persona, sino a... ¿Cómo? Ni en casos muy flagrantes. Yo creo que a ver, si pensamos, depende de qué paradigma contemos. Es decir, el objeto de la justicia es vengarse o es hacer justicia, es decir, evitar que vuelva a suceder, que esa persona que ha cometido un delito vuelva a cometerlo. Yo creo que la idea es esa. La idea de la justicia es una persona que ha cometido un delito que es tóxica para la sociedad, evitar que vuelva a hacerlo, ¿no? Pero no vengarse. No es la idea de tu personaje. No es la idea de la justicia. Ni la de tu personaje tampoco. No es la idea de mi personaje, evidentemente, pero mi personaje, al final, pues, bueno, no lo quiero decir. Otra pregunta. Luego que lo veamos. En el primera, bueno, los individuos que meten o que llevan a la tragedia inicialmente al protagonista son colombianos, de los trinitarios de los que se ha hablado esta semana, precisamente. Puertorriqueños. ¿Son puertorriqueños? Sí. Son puertorriqueños. Y luego al que le va a comprar las armas es gitano. ¿Podría, en este contexto en que todo es tan delicado, que se te pudiera acusar de racista o de xenófobo? Porque aquí los malos, o los que están al otro lado de la ley, son puertorriqueños y gitanos. A ver, yo no considero que mis personajes, los gitanos, por ejemplo, estén representados de forma negativa. Están representados una parte de los gitanos, ¿no? En este caso, las personas que viven en la Cañada Real. Algunos de ellos se dedican al narcotráfico, a la venta de armas, pero cuando, en fin, tú mismo has reconocido que el cuervo al final se convierte en un personaje principal. Sí. Y es una persona que está sobreviviendo, o superviviendo. Una persona que nació con unas circunstancias y ha tenido que adaptarse a esas circunstancias, pero no es o yo no la considero una mala persona. Sí, no, en ese sentido puede recordar al pirata John Silver de la Isla del Tesoro. Es una persona con unos ideales. Un personaje malvado, pero que al final lo quieres, ¿no? Sí, ¿no? Incluso en este caso es que es una persona noble. Sí, es una persona noble, una persona que honesta,
honesta con su forma de ser, ¿no? Se acepta a sí mismo como es, pero es que además es leal a los amigos. En fin, tiene una base noble, pero tiene unas condiciones. Ha nacido de una manera y tiene que vivir. Y lo dice, hay un par de frases que lo dicen. Yo tengo que dar de comer a mi familia. Bueno. En cuanto a la banda, los trinitarios, ¿por qué decido incluirlos? ¿No? Primero porque me lo pide la trama. Yo necesitaba un tipo de grupo delincuente o delictivo que tuviera, digamos, unas normas, ¿no? Como un libro. Ellos tienen una especie de Biblia que deben seguir, un líder, ¿no? Porque es la única manera de justificar los actos que cometen, ¿no? Y luego pues la consecución, la reacción del protagonista y el desarrollo de la trama. En este caso, bandas establecidas en España, pues por desgracia prácticamente todas son externas, son México, de Puerto Rico, colombianos. Bueno. Luego, como reza el título, la novela está escrita en forma de diario. ¿Te ha resultado más fácil escribir recurriendo a esa técnica y te ha sido más fácil meterte en la piel del personaje? A ver, la primera pregunta, no, ha sido más complicado. El género epistolar, bueno, porque esto al principio es un diario, pero al fin y al cabo es un género epistolar. Es una persona que se escribe cartas a sí mismo. Un diario es escribirte a ti mismo. Nunca tiene la esperanza de que lo lea nadie hasta el final de la novela. La idea es como pensamiento. Entonces, es reflexiones en vacío, ¿no? Entonces es complicado el tratar de explicar una historia de esa manera. Probablemente por ello no me reconociste, porque cambio el estilo totalmente. El peso que tienen en mis anteriores novelas los diálogos, aquí me costó más introducir los diálogos. Tuve que utilizar recursos casi metalingüísticos para poder incrustar un diálogo. Pero también me permitió un poco utilizar pues la parte más narrativa de la literatura, es decir, las descripciones, las reflexiones, todo eso que en una novela de acción, una novela negra, no puedes incluir tanto, ¿no? Aquí sí que lo pedía, ¿no? Y eso me permitió además crecer como escritor, me parece. Me da la impresión. Hay una pregunta que en cierta forma ya me has respondido antes, pero ¿hasta qué punto tú te identificas con el protagonista y si en las mismas circunstancias tú llegarías a hacer lo que hace él? Es difícil responder a esa pregunta. Acabo de decir antes que no estoy a favor de la pena de muerte, pero yo no he vivido la situación de esta persona. Yo sí tengo conocimiento de manejo de armas. Yo no tendría que tener todo ese recorrido que tuvo el proceso del protagonista de Raúl. Yo creo que estas cosas nadie puede decir lo que va a hacer hasta que no le sucede, pero basándonos en la experiencia, no hay justicieros recorriendo las calles de España. La pregunta aparte te la hago porque hay varias escenas de una violencia notable en la que yo creo que disfruta describiendo cómo le rajan a alguien y se le salen las tripas y todo esto. Y se nota que mientras estás escribiendo lo has disfrutado y me imagino que poniéndote en el papel del protagonista. Por eso digo, aquí hay un nivel en ese momento de identificación, ¿no? O yo me digo a mí mismo que no haría esto, pero una parte de mí desearía ser como una bestia vengativa en esa situación, ¿no? A ver, yo creo que todos los que escribimos dejamos una parte nuestra ahí, ¿no? En lo que escribimos. Y es cierto que quizá a veces sublimemos un poco en nuestros personajes, ¿no? Y mostremos aspectos que queremos ocultar. De hecho, que sepa algo de psicoanálisis sabe que tenemos, según Freud, había tres elementos que formaban nuestra personalidad: el ello, el yo y el superyo, ¿no? El ello es la parte impulsiva, la parte donde están las pulsiones, es la parte, digamos, original de nuestra personalidad con la que nacemos, ¿no? Y luego está el superyo, que es la parte normativa, la que nos dice lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer, ¿no?
el policía que nos tiene ahí. Sí. Y luego el yo, que es la parte de nuestra personalidad que mostramos, es decir, lo que somos o lo que queremos mostrar de nosotros Tomás mismos. confiesa que Entonces aquí está, a lo mejor está mi ello. Creo que con esa escena has disfrutado, no me lo niegues. Hay escenas en las que quizá me he solazado en exceso, ¿no? Pero creo que también lo pedía un poco en ese momento, Sí. el describir, el que la gente diga, realmente, a veces la violencia la disfrazamos tanto que no dejamos a la gente, digamos, percibir realmente lo que ocurre ahí. Y además, la literatura tiene esa pequeña traba que es que no tiene el cine o que tienen las imágenes. Es decir, describir lo que ocurre y que la gente lo sienta sin verlo es complicado. Entonces, sí que es cierto que quise, digamos, son imágenes como cinematográficas, la manera de describir esos actos que comentas. Sí, porque el cine a ti, gore, no te gusta. El cine de gore. ¿El cine? Gore, el cine no. de... No, y ahí, por ejemplo, de ahí, esa escena en concreto que la has captado muy bien, Sí. es casi gore, sí, Sí, es cierto, por eso, es casi por eso. prácticamente gore, sí. Pero no creo que produzca tanta horror como puede ser observar la escena. Ojalá. Claro, ¿no? Porque claro. Un dato que mencionas, y eso te lo pregunto porque me he preguntado si era real, que es, dices que en España desaparecen 100 personas al día. Eso es 100 cierto. personas al día. Sí, eso es cierto. ¿Y cuántas reaparecen de esas 100? De esas 100 personas, los datos no lo sé, no lo conozco, pero 100 es no. un disparate, 100, ¿no? Pues, muchas de esas desapariciones son buscadas por las personas, Sí, personas que quieren gente que se desaparecer. va. Y Sí, a lo mejor pero- no aparecen nunca, pero porque ellas quieren. Otras por desgracia, son las que terminan en los telediarios. Claro. Sí, pero Será el 100 porcentaje 100 pequeño. 100 son- al día es tremendo. 100 al día son o bien secuestros que luego aparecen, o bien gente que se marcha, se que va. desaparece, porque está sufriendo en una situación que no puede seguir soportando y se marcha. A veces hay trastornos disociativos, gente que Sí, problema como mental. Alzheimer también, ¿no? Alzheimer. En fin, pero en datos sería eso. Claro, evidentemente esos 100 no son personas No. que los maten. No, son- pero el hecho que 100 personas desaparezcan de su entorno todos los días en España, que no es tan grande, me asombró ese Sí, dato. sí. Ese dato lo recogí yo, lo que fui a buscarlo. Es uno de los que tuve que... Otra cosa que mencionas es la Deep Web, sí. la Internet profunda, que es lo misterioso del que se ha ido a hablar. Tú hablas como si la conocieras. Tú has entrado en la Deep Web, lo has tenido que hacer en ese caso por motivos profesionales. ¿Y qué hay en la Deep Web o la Internet profunda, oculta? Bueno, yo personalmente no he entrado en la Deep Web. He hablado con gente que se ha entrado. ¿Cómo y se entra para empezar? tienes que conocer unos... no es tan complicado, no es tan complicado. Basta con que investigar un poquito en la internet que conocemos todos y hay tienes que conocer un poco determinada IP y determinadas comandos para poder acceder. Pero no es, digamos que no es física cuántica, es decir, Sí. algo que se puede, que hay mucha gente que, por ejemplo, ¿qué se puede hacer de la Deep Web? Pues es donde, por ejemplo, las personas que se dedican a comerciar con imágenes de pederastia, de pedofilia, Sí, por eso pensé que a lo utilizan la mejor- Deep Web. Pensé que a lo mejor lo conocías porque por algún tema profesional habías tenido que entrar. Sí, lo conocía de oídas. Cuando necesité ya para la novela, sí que me tuve que documentar, tuve Pero que no leer. entraste, no entraste. No, yo no llegué a entrar. No lo he necesitado, por No, por es suerte. que es algo misterioso. Lo más cercano que me ha acercado, Deep Web. lo más próximo es una página web que existe para descargarse artículos científicos Sí, fuera de la... afuera de... para evitar pagar las tasas, Claro, pero bueno, claro. es ilegal, así que no he dicho nada. Sí, bueno. Bueno, tú ya lo has dicho y eran unas preguntas que tenía, pero en fin, no puedo evitar volver a hacer la referencia cinematográfica a películas de Charles Bronson, de Denzel Washington, Liam Neeson, que ahora hace muchas películas de estas. Y bueno, claro, era si querías seguir una tradición o si temías que te pudiera salir una novela muy de película, pero ya me has dicho que es deliberado. Es deliberado, O sea, sí. hay una conciencia desde el principio de que vas a hacer una historia en que un hombre se toma la justicia por su mano. Sí, la idea se me ocurrió, fue una concatenación de circunstancias. Por un lado,
ocurrió, porque esta novela está escrita desde hace ya 3 años por lo menos. Bueno. 3 o 4, ya no recuerdo, no te sabría decir. Lleva tiempo escrita ya. No es tanto. Ocurrió un hecho, no sé si fue en Murcia o en España, donde un señor mayor, habían entrado unos ladrones a su casa y habían forzado la puerta, habían agredido a su mujer mayor también, ¿no? Son pareja de ancianos, y este señor había cogido una escopeta que tenía de caza y disparó contra los ladrones y uno de ellos murió. Y fue detenido, evidentemente. En fin, eso, digamos, fue el inicio de que me dio la idea. Al mismo tiempo, yo conocía el cine, ¿no? Todo el cine este del justiciero. Me intrigaba un poco el interés que motivaba. Es un cine que se consume mucho. Estas películas de justicieros, gente que se toma la justicia por su mano. De Liam Neeson ahora y de Denzel Washington. Efectivamente, Denzel Washington. Yo creo que empezó un poquito con Charles Bronson, y de ahí pues se ha intentado hacerlo un poquito más complejo, ¿no? Yo creo que al final se han dado cuenta que esto no puede ser así, ¿no? Pero quizá el que más se parece de todos, porque Denzel Washington, por ejemplo, representa a un experto, representa a alguien que, igual que Liam Neeson. Quizá la idea es más sobre el personaje de Charles Bronson. ¿Por qué me dio la idea? Porque me dije a mí mismo, vamos, es un personaje totalmente plano. Esto es increíble, esto no se lo puede creer nadie, que una persona actúe así. De hecho, ni siquiera en Estados Unidos, que existe la cultura esta del arma, existen justicieros de este tipo de forma ordinaria, ¿no? Si no estarían en las noticias todos los días. En España tampoco existe personas que se dediquen, porque la venganza normalmente es un acto impulsivo, algo que se comete en el momento caliente, ¿no? Sí. Entonces yo quise darle la vuelta. Digo, vamos a ver cómo se podría justificar esto aquí en España, cómo podríamos entenderlo con lo que sabemos de psicología, con lo que sabemos de delincuencia, de utilización de armas. Entonces esa fue la labor mía, eso es lo que yo quise hacer, coger ese tópico y darle una coherencia. Adaptar esa historia a un entorno español y que sea más creíble, como hemos dicho, incluso que las de Charles Bronson y todos. Bueno, el final se aproxima. No sé si quieres dar turno. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene interés por preguntar algo? Tu hija. Pregunta. Si tienes hijas. ¿Tienes hijas? Pues yo creo que sí, un par por lo menos. ¿Cuántas? Dos rubitas que hay por ahí. ¿Cómo se llaman? Esta es la forma en la que tus propios hijos te trolean un acto. Disculpa, ella quería saber si aparecen reflejadas de algún modo en la novela. Gracias. Pues, eso sí. A ver, cuando yo escribí esta novela, para escribir una novela de este tipo, para empezar, forma de diario, es necesario sumergirse en el personaje, ¿no? Además, yo me acuerdo que esto lo escribí en 4 o 5 meses, fue muy rápido. Luego, evidentemente, le tuve que dar vueltas y todo esto. Y yo pasaba horas y horas escribiendo, tenía tiempo en aquel momento para hacerlo. Eran momentos en los cuales me sumergía, es decir, me ponía a escribir y yo me creía que era ese personaje. Y claro, en ese momento solo tenía una hija. Ahora sí que tiene sentido la pregunta. Solo tenía a Lucía. Julia no existía aún. Por eso la novela, por lo tanto, debe tener 4 años escrita. Y entonces, para poder sumergirme, para poder de verdad creerme que yo era el personaje, creé una familia que era parecida a la que yo tenía en ese momento. El protagonista es un profesor universitario. Yo soy profesor universitario. Lo que pasa es que no es un profesor de química, en este caso porque tenía que serlo así para hay varios momentos para que encajara con el final, ¿no? Que no vamos. Sí. Pero sí es cierto, lo que ahora tiene más sentido la pregunta, sí es cierto que. Y hay una segunda pregunta. Pero no monopolices. Si en la novela, si parece una familia parecida a la tuya, entonces ¿cómo seré yo? ¿Cómo seré yo? Pues tú eras muy bonita. Pero en la novela,
cuando la leas dentro de muchos años, espero, tendrás que pasar unos cuantos años, entenderás por qué digo esto. Era muy bonita. No, ya está. Ya está, ya está. Muchas gracias. Ya está, no hay... Antonio. Buenas tardes. Lo primero, felicitarte por la novela y por ese premio. Y una pregunta que me asalta desde hace tiempo. Me consta que has tocado varios géneros y más allá de un episodio puntual de casquería como la que describe tu presentador en esta novela, Truculento, ¿para cuándo una novela de terror al estilo del maestro King? Sé que me haces esa pregunta porque leo bastante al maestro King. De hecho, lo sabéis, habéis estado en mi casa y más o menos habéis visto mi biblioteca, ¿cierto? Pues a veces he intentado escribirla, pero luego se me ha convertido en novela negra. Entonces tendría quizás con todo lo que he leído sobre terror, pues hubo una época en que escribía relatos de terror y tengo algunos por ahí. Pero todavía no he encontrado la historia de terror porque a mí, como vosotros me imagino, las historias son las que os encuentran a vosotros. No vosotros vais en busca, sino que os encuentran. Entonces tienes que escribir esa historia que te ha encontrado. Y todavía no me ha encontrado la historia de terror. De todas formas, parece que me adivinas el pensamiento. Es cierto que te está por ahí flotando una historia. No sé si llegará a materializarse, pero sí que tengo por ahí algo pensado de que podría ser de terror. Podría ser de terror. Vamos a ver. Bueno, pues ¿nos seguimos o damos por concluido el acto? ¿Alguien va a preguntar algo más? El libro está a la venta ahí detrás y lo que no sé es dónde vas a firmar, ¿aquí o allí? ¿Aquí? Digo si viene el siguiente presentador. Pues es la hora ya, ¿no? Lamento que sea más corto el acto, pero es que hay otra presentación, está muy cargado hoy de actos y ahí viene, a las 7 debíamos terminar. Pues nada, entonces salvo que alguien tenga una pregunta, damos por acabada Pues sí. la presentación. Pues nada, muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti.